buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos a La Dichosa Palabra, a una emisión muy especial de La Dichosa Palabra. Todos los que hacemos este programa estamos muy contentos de estar aquí en la ciudad del conocimiento de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el Polideportivo Carlos Martínez Balmori. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos ven, por supuesto, en su casa, como cada sábado, pero también de manera muy especial a la comunidad universitaria que nos acompaña aquí en esta ocasión, a las autoridades universitarias, a los alumnos de muchas carreras, en particular a los que pertenecen al programa de apoyo a estudiantes indígenas, el PAEI, y a los que pertenecen al ICSHU, el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. En general, a todos los universitarios, gracias por estar aquí. Bueno, pues vamos a comenzar. Yo les pido a mis dichosos colegas que se presenten así con ustedes. Muy buenas noches, me da mucho gusto estar aquí. Cuando yo era chico, mi mamá, cuando ya molestaba yo mucho, me decía: Lalo, ¿por qué no te vas a ver la hora al reloj de Pachuca? Afortunadamente le hice caso y ya llegué, mamá, después de un buen tiempo. Mañana es cumpleaños de Álvaro Mutis, uno de los grandes escritores, yo diría que mexicano-colombianos, muy famoso por su saga de Macrol el Gaviero, básicamente por su narrativa, pero sin embargo un poeta de grandes vuelos y de grandes alcances. En su poema Sonata dice: otra vez el tiempo te ha traído al cerco de mis sueños funerales, tu piel, cierta humedad salina, tus ojos asombrados de otros días, con tu voz han venido, con tu pelo. Álvaro Mutis, felicidades, y yo soy Eduardo Casar. Gracias. Le mandamos también un muy fuerte abrazo a don Álvaro Mutis, que sabemos que nos ve, que nos hace el honor de vernos desde hace mucho tiempo. Un abrazo. Hoy es también el cumpleaños, el onomástico de Jorge Luis Borges. Borges tiene un famosísimo cuento o un famosísimo texto que se llama Borges y yo, que a los que no lo conozcan yo se los recomiendo, y que habla de este desdoblamiento que todos sentimos a veces, de esta otredad que a veces convive dentro de nosotros mismos. En honor a Borges, cito algo escrito por el gran Émile Cioran, este gran filósofo francés. Solo tienen alcance, solo son contagiosas las palabras que brotan de la iluminación y del frenesí. Dos estados en los que uno se encuentra irreconocible. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Pues como de cumpleañeros va la cosa, yo quiero empezar hoy con unas palabras de Bradbury, que el jueves hubiera cumplido 93 años. Él decía que sin bibliotecas en realidad no nos quedaría nada, pues no tendríamos pasado y por lo tanto no tendríamos tampoco futuro. Yo traigo a colación estas palabras, les voy a decir al ratito por qué. Antes que nada les quiero decir que estamos muy contentos de regresar a Pachuca, de estar muy bien recibidos en esta universidad, en esta feria, ser parte de esta feria del libro universitario. Y yo empecé con estas palabras porque quiero saludar aquí en el público. Sé que hay alguien que se llama Venancio Morten, que hace un par de años me invitó a su pueblo, al municipio de Santiago Anaya, que queda cerquita de acá, donde en la secundaria técnica número 17 hay una biblioteca que se llama Laura García, y que tuve el honor de inaugurar hace un par de años. Y bueno, pues quiero saludar también a todos los alumnos, y yo les saludo, una Laura emocionada y agradecida. Buenas noches. Muy bien. Decía un médico e historiador español llamado Pedro Laín Entralgo, decía algo que creo que viene muy a cuento para esta feria del libro, la famosa FUD. Él decía que quien está leyendo un libro, más que estar haciendo algo,
lo que hace es estarse haciendo alguien. Y pues yo quería compartir con ustedes. Por supuesto, me uno, todos nos unimos a esta felicitación al gran Álvaro Mutis, un notable poeta y narrador que sentimos 100% mexicano. Bueno, antes de comenzar propiamente, les recordamos cuál es nuestra pregunta del Twitter y de las redes sociales en esta noche. La pregunta es la siguiente. El lema de esta universidad, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, es amor, orden y progreso. Si tú fundaras hoy una universidad, ¿qué lema le pondrías? Sugiéranos lemas universitarios. Pónganse creativos. Pónganse creativos. Bueno, también les recordamos pues, que estamos con nuestros teléfonos abiertos, los de siempre. Deben aparecer a continuación los números en sus pantallas y si no lo harán muy pronto. Y pues si quieren, antes de dar la dichosa palabra, vamos a comenzar a resolver alguna de las preguntas del culto público que nos acompaña en esta ocasión. ¿Les parece bien? ¿Alguien quiere empezar? Sí, Laura. Yo tengo una de Angelina Huerta Cortés. ¿Dónde estás, Angelina? Está por acá, Angelina, Ahí está levántate Angelina. para que te vean bien en casa y tú te puedas ver luego en la repetición. Eso. Pregunta sobre el origen de la palabra karaoke. Evidentemente es japonés, ahí no tiene pierde porque tiene mucha K y está compuesto por dos partes, ¿no? Kara y oke. Kara es carapo. Oh, qué cara. O qué cara se nos pone a todos cuando nos saben subir. Kara es un acortamiento de carapo, que significa vacío, y oke es oke sutura, que es el equivalente a orquesta. Entonces vendría a ser una orquesta en vacío. Eso significa que es una orquesta que canta sin cantante, lo cual es lo que significa el karaoke. Que el origen se lo disputa mucho entre Japón, Estados Unidos, ya sabemos que nunca se sabe quién fue antes, si el huevo o la gallina, pero bueno, con el karaoke pasa un poco eso. Algunos dicen que fue en Kobe, uno de los municipios japoneses, donde existía esta forma de entretenimiento en reuniones, en salones, en festejos familiares. Bueno, pues se utilizaba que la gente saliera, se subiera a un escenario y empezara a cantar. Como esto de la vergüenza se nos da aquí en Japón, pues empezaron a hacerles una ayudita, poniéndoles la letra de la canción, además de la pista, ¿no? Que se oye, que es un poco esa orquesta vacía, es una pista de audio donde tú tienes que pisarla para cantar. Otros dicen que fue en un programa de televisión de espectáculos amenizado en Estados Unidos en los años 70. El caso es que parece que se empezó a hacer famoso en los años 70, luego ha habido cantantes japoneses que lo han puesto muy de moda. En concreto hay uno que se llama Onue, creo, que lo que hizo fue rentar unas máquinas para ensayar él sus propias pistas, sus propias canciones y que luego en los conciertos pues ya llegaran más ensayados. Entonces ponía la pista y él cantaba encima, pero se dio cuenta de que si quería cantar otra persona en lugar de él, bueno, pues le ponía la letra. Eso dicen que es un poco el origen. Se ha popularizado muchísimo, aquí tenemos ejemplos en todo el mundo. Y lo que es muy chistoso es que uno de los problemas que tiene el karaoke es que si uno lo utiliza en su casa, tiene que contar con la comprensión de los vecinos, ¿verdad? Entonces, a veces estaba prohibido en Japón que fuera de noche. Para eso inventaron los karaoke box, que son unas cabinas, tal cual lo hemos visto en varias películas, sobre todo, digo, para los que no conocemos Japón, yo lo conozco nada más por películas. Babel, por ejemplo, es una de las que sale. ¿Se acuerdan que había 3 historias paralelas? Una de las historias estaba situada en Japón y había estas cabinas insonorizadas, ya tienen sillones y bueno, ahí puede hacer uno una pachanga y se rentan, no sé si cuestan como 200 pesos, o sea, no está como nada descabellado y ahí se hacen, es una costumbre, pero es como el que sale con sus cuates a la cantina o a pasear, o lo que sea, ellos se van al karaoke box. Hay algo con el karaoke que es muy interesante y es el hecho de que quienes están ahí usándolo tienen que leer la letra textual. Es una característica de la poesía. Realmente la mayor parte de los seres vivos humanos consume su ración de poesía a través de las canciones. Hay pocos lectores de poesía directa, pero lo hacen a través de las canciones. Y una cuestión con el karaoke, al salir la cintilla con la letra, es que la canta uno literalmente. Ya lo comentábamos en otro programa, nadie canta canciones de manera aproximada, ¿sí?
nadie canta el himno nacional diciendo con nacionales al grito de proyectos bélicos, etcétera. ¿Sí? Siempre tiene que ser exacto y eso es lo bonito de la cintilla esa, ¿no? Yo sabía Ok. también que había empezado un poco, como decía Laura, porque desde la década de los 60 había pistas en las que los músicos, los que son músicos saben, en donde desaparecía un instrumento. O sea, desaparecía un instrumento, Ahora estaban te toca a ti, grabadas ahora te para toca a que ti. tú practicaras la guitarra dentro de una gran orquesta. Y que a partir de ahí, a algunos lo que se les ocurrió es hacerlo casero y familiar, aunque no fueras un profesional, y empezar a cantar en lugar de que la pista desapareciera, una pista en una canción popular, ¿no? Digamos que los solistas de concierto, pianistas, Exactamente. violinistas, necesitaban esas pistas probablemente para ensayar, porque ensayar con una gran De hecho, orquesta debe había tener una trabajo. bolita Bueno, encima que si ponía vamos por a la dónde iba dichosa. la canción. vamos a dar la dichosa palabra de esta noche. Ustedes saben que este juego consiste en que ofrecemos una definición y las personas que sepan a qué palabra corresponde esta definición tendrán prioridad para llevarse los libros que vamos a ofrecer en unos momentos. La dichosa palabra de esta noche dice lo siguiente: recipiente empleado en los laboratorios de química para la destilación de sustancias. Generalmente es de vidrio y posee un cuello largo inclinado hacia abajo que permite a los vapores condensarse y fluir. Hay uno de estos recipientes en el escudo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. ¿Qué les vamos a dar a los que sepan a qué palabra corresponde esta definición? El libro de Delia Juárez, Anuncios Clasificados, es una cortesía de Ediciones Cali Arena. Padre. También tenemos de Daniel Handler, con ilustraciones de Mayra Kalman y editado por Alfaguara, y por eso rompimos una historia de la ruptura de dos personas. Normalmente se habla de amor, habla de lo que se hace en una ruptura, así que bueno, muy aconsejable también para muchas personas que estén pasando por eso. Y tenemos de Mónica Lavín, Leo, luego escribo, ideas para disfrutar la lectura, una antología comentada de Lectorum. Muy recomendable también. Bueno, tenemos más preguntas de nuestro culto público. ¿Alguien quiere responder Bueno, a ver. alguna otra pregunta? ¿Tenemos ¿Ya no? tiempo? O a corte. No, nos están diciendo Al en público. cabina que debemos apurar el paso. Así es que vamos a hacerles a ustedes, al público que nos acompaña aquí en este auditorio universitario, les vamos a hacer una pregunta. Si alguien sabe la respuesta, por favor levante la manita y tendrá la oportunidad de llevarse paquetes de libros que nos ofrece la propia universidad, muy jugosos, buenas lecturas para ustedes. Entonces, vamos a ver, la primera pregunta para el público que nos acompaña aquí esta noche es la siguiente. El edificio principal de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo está en la calle de Mariano Abasolo, que como ustedes saben fue un importante líder insurgente. Queremos saber en dónde murió Mariano Abasolo. ¿Alguien sabrá? Manos levantadas, ahí hay una, muy bien, Vamos paciencia. A ver, Ahorita ahí que va llegue un el micrófono, por favor danos antes tu nombre, si eres tan amable. Hola, mi nombre es Eduardo. Mariano Abasolo murió en España en 1816. Perfecto, muy bien. Concretamente Bravo, en Eduardo. Cádiz, ¿no? ¿Eh? En Cádiz. Estaba muy difícil, ¿no? Muy difícil. ¡Qué bárbaro! Oye, Este, qué bárbaro. Ya nada más te faltó decir, y de cuando qué? se murió, dijo, ajijo, ajijo. No, la pregunta era muy, muy difícil. Se Se murió la en verdad. Cádiz, Muy bien. en una cárcel. Poca gente lo sabe, pero murió en Cádiz, efectivamente. Bueno, vamos a ver con otra pregunta. Este es para que la piensen un poquito más, se tomen su tiempo para responder. Queremos que nos mencionen 5 elementos presentes en el escudo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Entonces, 5 de los Atrás, elementos atrás. presentes. ¿Ya tan rápido? Bueno, vamos a ver si llegan los micrófonos Allá allá hay una atrás. zona de Ok. sabios gráficos. Queremos que nos digan 5 y bueno, nosotros tenemos una lista de estos elementos, pero Para ustedes validar. son los expertos. Ustedes ¿Cómo nos te dirán. llamas? Oscar Alberto Pérez. ¿Perdón? Oscar Alberto Pérez. Oscar. Entonces, a ver, 5 elementos presentes en el Vamos a escudo. ver. Ok, está la bandera nacional, el, ¿Perdón? ala de una- No. el escudo nacional, ¿Sí? el ala de un águila, el libro donde dice Lex, artículos de química como matraces, retortas y una sección del planeta Tierra. Ya dijo 5, ¿no? Sí. Bien, bravo.
Muy bien. Estupendo, muy buenas respuestas. Vamos a hacer una pausa para ir con nuestros patrocinadores y algunos mensajes de Canal 22 y volvemos aquí a la dichosa palabra. Regresamos aquí a la dichosa palabra. Estamos transmitiendo desde la Ciudad del Conocimiento de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en el marco de la Feria Universitaria del Libro que está full en el Deportivo Universitario Carlos Martínez Balmori. Queremos saludar, está entre nosotros el poema Nuno Judice, ¿El poeta? Premio Reina Sofía de Poesía. Bienvenido bien. aquí a la dichosa palabra. Vamos a seguir con las preguntas que ustedes nos hicieron favor de escribirnos en algunos papelitos. A ver quién se lanza. A ver, Luz María Monreal nos pregunta de dónde viene la palabra evento y por qué la ocupamos también, pues para hablar de magnos eventos, de magno evento. Por supuesto, son como más del 80% de las palabras de nuestro idioma, una palabra que viene de latín, ¿no? Proviene del latín. Muchas provienen del latín a través del griego. Aquí el caso es que evento viene, ya en latín se decía eventus, eventus, ya la palabra en el latín tardío se decía claramente eventus, pero en el primer latín se hablaba de ex ventus, ventus de venir, ¿no? Y ex de fuera, ¿no? Lo que es exterior a. Por lo tanto, un evento es algo que viene de fuera, que nos llega de fuera, ¿no? Lo curioso de la palabra, por eso también me permití contestarla, es que la palabra tiene dos sentidos contradictorios. O sea, la gente puede decir, tenemos que prepararnos muy bien para el evento de mañana, lo cual quiere decir pues, que es un acontecimiento preparado, claro, un acontecimiento ¿no? anormal, digamos que no es de la cotidianidad, pero que hay que prepararlo y que se previno, ¿no? En cambio, también podemos decir, no pude asistir a la reunión porque tuve un evento, ¿no? O sea, un suceso que no me esperaba yo. O sea, Un algo, imprevisto. Un imprevisto, ¿no? Un imprevisto. También los científicos utilizan la palabra evento en el sentido más restringido de un suceso comprobable, ¿no? Dicen, o cuando se hace esto, ocurren tales eventos, ¿no? O sea, tales cosas suceden, ¿no? Curiosamente, estas dos cosas, aunque parezcan contrarias, realmente las dos quiere decir que nos viene algo de fuera, que en un sentido es un acontecimiento que tenemos que prever porque no es normal en nuestra cotidianidad, y en el otro sentido es algo que nos sorprendió en nuestra cotidianidad, no lo previmos, pero también nos viene de fuera, ¿no? ¿No es algo muy del español de México el hecho de llamar eventos a acontecimientos que son perfectamente planeados o a sucesos que sabemos perfectamente que van a ocurrir? Sí. Sí. Digamos, creo que eso es una característica del español de México porque la palabra acontecimiento es como muy larga para nosotros, entonces decimos mañana tengo un evento, pero Como en realidad en una España cita, dirían, pues no, o sea, no puedes prever con esa claridad un evento, no sabes, un evento es eventual, o sea, algo que sucede porque no estaba planeado. Eventualmente, claro. Sí, pero aquí sí están planeados Tiene los ese eventos, ¿no? significado
Esto de es un México evento, que por de eso otros. Eso es dice como más de México, exacto. Magno evento, de gran evento. Pero eso Esto es como un más magno del evento. español Sí, de sí, México. es En otros una- países es un gran acontecimiento. Un gran acontecimiento. Por ejemplo, una tormenta que inundó, eso es un evento, es algo Exactamente. inesperado. No Un evento sucedió. mojado. Exacto. es eso. Eso no es un Horrible, acontecimiento. No, empapado. ahora, normalmente hay un deslizamiento a que no es así negativo, ¿no? No, es- Sí, sí, digo, sí. no se dice que un terremoto fue No, un no. magno evento, ¿no? Bueno, si lo fue, Aunque, pues, en cierto sentido, no fue, ¿no? estrictamente Sí. se Aunque podría sol- decir, solo pero tiembla eventualmente. Eso Claro. es lo que decimos. Eso es sí cierto se puede. que eso es lo que ocurre. creemos. Bueno, en realidad tiembla todos los días, pero gacho, eventualmente. Bueno, Bueno, ¿ya digo la dichosa palabra otra vez? Sí. ok. Recipiente empleado en los laboratorios de química para la destilación de sustancias generalmente es de vidrio y posee un cuello largo inclinado hacia abajo. Cuello largo como las jirafas, inclinado hacia abajo cuando las jirafas descienden a tomar agua. Que permite a los vapores condensarse y fluir. Hay uno de estos recipientes en el escudo de esta universidad. Tenemos de libros. Tenemos nuevamente de la colección Sexto Piso de la serie infantil, que lo están haciendo muy bien y es bastante novedosa, así que les invito a que la conozcan. Los insectos invisibles de Emiliano Monge y con ilustraciones de Adrián Pérez Acosta, que habla sobre la depresión infantil, que a veces no atendemos bien, pero bueno, que ahí está y que existe. Y esto, a manera de fábula con animales, pues lo presenta de una manera muy bien hecha. Y bueno, del gran escritor norteamericano, Francis Scott Fitzgerald, el Gran Gatsby, en una edición pues muy Fílmica. actualizada en la fotografía de Alfaguara. Y también tenemos este libro que es una indagación sobre las maravillas. Su título, La filosofía de Alicia en el País de las Maravillas. El coordinador de esta edición es Richard Ryan Davis, es una cortesía de editorial Paidós. De curiosismo y curiosismo. Así es. Curioso. Padre, para hincarle el diente. Bueno, preguntas. Yo del tengo público. otra pregunta del público que nos acompaña, que de hecho llegó en 2 ocasiones y además pues no puedo aplazarlo más, tengo No, que pues hacerlo no, ya no, mismo. hazla, Pablo, de Ok. plano. Bueno, Salvador Sosa Martínez y Lorena Mondragón Alonso, ¿dónde están? Espero que, Salvador, Lorena, espero que ustedes no tengan mucho estos problemas, pero ambos nos preguntan acerca de la palabra procrastinación, de dónde viene, etcétera, etcétera. Bueno, la usamos poco en el español de México, yo creo que, Aunque lo usamos mucho. digamos, El no concepto. la nombramos pocas veces, pero el concepto practicamos. es tan... Fuerte. Es que es como el elefante invisible dentro de la habitación, está ahí siempre. Es tan grande su presencia que no la mencionamos, pero en realidad es algo que deberíamos tomar en cuenta más a menudo. Procrastinar es aplazar las cosas, no hacerlas en el momento que podemos hacerlas, sino dejar todo hasta el final, sobre todo aplazarlo más y más y más, dejar las cosas para mañana. Yo me acuerdo de un chiste de Mafalda donde Felipito colgaba un póster en su cuarto y el póster decía: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y terminando de colocar el póster lo veía muy orgulloso y decía: desde mañana mismo empiezo. Que procrastinar sería todo lo contrario. Deja para mañana lo que podrías hacer hoy. Exactamente, exactamente. Eso es Ahora, justamente siempre lo que hay una significa. Porque crítica a que hacemos las cosas en el último momento. Pero yo ya pensándole, siempre he pensado que yo no me quiero morir con una semana de anticipación, sino en el mero Dejarlo para momento. mañana. Si no, no voy a... Hasta es que decir, sea hasta inevitable. que ya sea inevitable. Hasta que ya sea inevitable. Hay Ahí sí hay que- momentos, pues. Así hay que procrastinar Sí, todo. lo seguro, posible. seguro. Bueno, Hay cosas que la conviene palabra, hacer. el origen, nada más para responder la pregunta muy rápidamente, viene también de latín. La usan mucho más en inglés, por ejemplo, que en español, a pesar de que nosotros podríamos usarla más a menudo. Y viene de pro, que significa hacia adelante, como en la palabra problema, que es eso que lanzamos hacia adelante, de volein. Problema es eso que tiramos delante de nuestro. Y procrastinar viene de pro, hacia adelante, y cras, que era, significaba en un latín primitivo, mañana. Crastinare era lo propio de mañana. Entonces, procrastinar es lanzar las cosas hacia el día de mañana, ¿no? Eso es un poco... Pero también no hay que hacer sentido. todo el mismo día. Pues imagínate, morirías muy joven.
¿no? No, Sí, ya pero tiene no hay que 24 hacerlo horas. Rápidamente. Pregunta al público. Gabriel Vargas Hidalguense fue el autor de La familia Burrón. Don Regino, peluquero, tenía un negocio llamado... Ahí alguien una- ya tiene. A ver. Ah, de Sí, mira. Mariano Abasolo no sabía nada, pero ¿qué tal de la familia Burrón? Acá un micrófono puede Aquí llegar. Un hay- Ahí sí, micrófono. ¿verdad? Venga, venga. Ahí va el micrófono, paciencia. Se lo quitaron, lo sentimos. María Teresa Muñoz, El rizo de oro. Y Perfecto. rizo de oro. Eso, muy bien, hombre. María Teresa. Tenemos las pinturas del templo de Izmiquilpan entre los libros, que es de Arturo Vergara Hernández, cortesía de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y va una pregunta, otra. Profesor de matemáticas y general revolucionario, muy leal amigo de Francisco I. Madero, o sea, de los dos, a quien defendió de los zapatistas. Intentó convencer a Villa de cesar las hostilidades y en el 19 fue condenado a muerte en Chihuahua. A ¿Quién? ver, Ah, Allá, allá, A ver. hermanos, paciencia que llegue el micrófono primero. Muy bien, Felipe Ángeles, muy bien. ¿Tu tú nombre eres? es? Natalie Mota. Muy bien. Felicidades. Muy bien. Aquí Germán tiene parientes que trabajaron para Felipe Ángeles, ¿no? Mi abuelo paterno sirvió a las órdenes de don Felipe Ángeles, murió de muy mayor, de 98 años, y 3 de sus hermanos murieron en la Revolución. Él sí procrastinó su Con muerte. Felipe Ángeles, exactamente. Para que vean nada más el nivel histórico que nos estamos agarrando. Vamos a un corte y volvemos enseguida. Deportivo Universitario Carlos Martínez Balmori, en la ciudad del conocimiento de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Desde aquí saludamos al público que nos ve en otras ciudades y a través de la señal internacional de Canal 22. Los invitamos a que nos comuniquen www.enlinea.canal22.org.mx. Nuestras retransmisiones, recuerden, son los miércoles a las 00:30 horas. Bien, ok, también pueden comunicarse al 55 44 90 22, extensión 2901, 2903, 2904 y 2905. O a Lada sin costo 01800 002 22 22. Toma. ¿Tienen otra pregunta de nuestro Yo tengo una de Alberto estimado Hernández. Hola, Estás, Alberto. A ver, Alberto. sí. Nos pregunta sobre la expresión aguas. Y yo la quiero contar porque me gusta mucho. ¿Expresión cuál? Aguas. Aguas, que ahí viene en la realidad, expresión, fíjate, desde 1726 en el diccionario de la Academia ya viene una alusión a la expresión original que es aguabá. Así se utilizaba en España y lo define como una señal de alerta que se hacía a los transeúntes por no, más bien para que no reciban las aguas caídas. ¿Qué son las aguas caídas? Bueno, pues en la España medieval, una costumbre, no sé si inevitable, pero bastante asquerosa, que se heredó luego para acá en la colonia, cuando uno hacía del baño, pues agarraba su vacinica y lo tiraba por la ventana. No había desagües, no había drenaje profundo, no había todas las cañerías que hay hoy en día, y entonces se dedicaban a tirarlo pues, a la calle para que no estuviera en casa. Tenían la decencia hasta eso de avisar, porque uno iba por la calle, imagínate, ¿no? Ya sabemos luego que hay casas muy pobladas donde puede haber muchos arrojamientos de este tipo. Entonces, y decían, agua va. Entonces, cuando uno escuchaba agua va, significaba, pues, apártate porque no sabes lo que viene. O más bien, como sabías lo que venía, te apartabas. En México se empezó a cortar y se decía nada más aguas.
y además en plural. En España era agua va. Aquí se utiliza como aguas y trae el mismo sentido exactamente igual. Es aguas, de ahí van las aguas del baño, la finica y las residuales y las... Pero ¿qué tienes más? razón al decir que tenían la decencia, porque venían claro. de un estado todavía peor. En las antiguas crónicas de la Roma, de la Roma imperial, en el momento de apogeo de Roma, cuando tenía pues, más de 1.400.000 habitantes probablemente aquella ciudad, pues esa costumbre existía igualmente. Y eso que Roma sí tenía desagüe, sí tenía un drenaje, pero en realidad pues, la gente prácticamente se esperaba que lloviera para que la porquería que estaba en las banquetas escurriera el drenaje y de ahí ya desembocaba en la Imagínate, famosa en cloaca sequía. máxima. En época de sequía. La famosa cloaca máxima. En la famosa cloaca Así máxima. se que creo que llamaba el todavía puede- drenaje profundo en ese. Sí, La sí, cloaca y máxima. todo iba a desembocar a la cloaca máxima. que Entonces era los la puerta romanos principal. gritaban aquas, aquas, ¿no? De hecho, Es que no fíjate, gritaban, justamente es lo que digo. O sea, realmente esa costumbre de empezar a gritar ya era un progreso a lo que ocurría en esa Roma, donde la gente arrojaba todo por la ventana Pues sí, ¿dónde lo van y a no dejar, si no? gritaban. Pero No era gritaban un poco aguas. el origen de la letrina, que Y- luego era cuando cavaban un agujero en la tierra y lo iban tapando. Lo que Sí, pasa sí, es que sí. lo iban teniendo que hacer muchos agujeros y tapando. a ver, Ya en que, Roma, andamos, ¿eh? ya que andamos escatológicos, no en sentido filosófico, el otro día leyendo las memorias de Alfonso Reyes, dice que cuando iban a la primaria, en su época, más o menos eso es que la última década del siglo XIX, para ir al baño, los niños alzaban la mano así para cosa menor y así para cosa mayor. Órale, del 1 y Tal del 2. cual, así más Es gráfico. muy, muy bonita idea. Habría que implantarla, sugerirla ahora que se está haciendo reforma educativa, ¿no? Retomar las con buenas eso costumbres. No interrumpes elemento al de la- maestro, nada más levantas la mano así Claro, poquito. sí. Y no tienes Y que si es muy explicar urgente, más. ya la Y levantas ahora, muchísimo. eso de las aguas, bueno, primero recuerden que en Europa no hubo drenaje en la mayor parte de las ciudades hasta el siglo XIX. O sea, en cambio, en Oriente hay ciudades con drenaje como Mohenjo-Daro, Jarapa, etcétera. Son ciudades del tercero y fines del cuarto milenio antes de Cristo que ya tenían drenaje. No O había sea, drenaje como construcción cívica urbana, pero sí lo había. Por ejemplo, en los castillos sí hay, se ven los baños como Claro. tenían una caída a un agua que iba sí, por eso decía yo, subterránea y se... ciudad- En las ciudades, claro, en las las ciudades. Y ahora que Bueno, mencionaba- entre los griegos y los romanos, por supuesto, había letrinas. Uno puede ver en las ciudades griegas, en algunas de las ruinas, como en Éfesos, va uno y hay letrinas públicas que uno llegaba, que es muy curioso porque no tenían separaciones. Exacto, ¿no? o sea, se Y sentaban a la hacer gente todos se en- sentaba todos así Y por eso se saludaban. ¿cómo se llama? Y había, Bueno, pero- y te ponías a platicar, ¿no? Con el otro mientras estaban sentados. Hoy pero- seguimos haciendo pipí Era los una cosa hombres de social. pie, así muchas veces sin que haya separación. Y de ahí, de la antigua Roma, donde viene agua, viene de aqua, spa, que ahora nos parece una cosa tan bonita y tan ¿no? filosófica, espiritual, spa significa salute per l'acqua, que significaba salud mediante el agua, que venía de las termas y de toda esta costumbre romana de asistir a las termas, no solamente con una curación, sino también para platicar, de reunión, de espiritualidad, de convivencia. Y ahora que mencionábamos lo del agua que pues, ahora sí que limpia las banquetas, ahí también había una salud gracias Lo que pasa es al que había agua. dos tipos de agua en Roma, digamos. El agua primero tenía que llegar más o menos limpia por los acueductos Bueno, porque y venía, ya salía hecha una las aguas porquería. termales vienen del Sí, sí, del sí. corazón de Ahora, la tierra. hay quien y dice sube. que Roma tenía la ventaja sobre la actual Nueva York y yo digo que también la Ciudad de México, excepción hecha de ciertas tiendas, en el sentido de que había baños públicos a los que podía ir la gente tranquilamente. sí, sí. Hay una Cosa que todavía en expresión muchas ciudades de hoy no acabamos que todavía de tener. dice ¿no? la gente mayor, que es hacer de las aguas, refiriéndose a ir al baño, que viene de esta costumbre de arrojar las aguas por la ventana y que viene de eso, hacer las aguas. Esas aguas se refieren a las aguas que luego se arrojan y es una expresión que todavía Bueno, se usa. también en la Edad Media comentaban los europeos que vivir en una ciudad montada en un cerro, como muchas ciudades españolas, europeas, francesas, italianas, en una acrópolis, tenía una gran ventaja y una desventaja. La ventaja era justamente que toda esta porquería que se tiraba, pues circulaba mejor hacia abajo con la lluvia. No se Y además las calles estaban diseñadas para que se fuera todo esto.
pero el problema era subir por el agua, bajar por el agua y subirla a tu casa, ¿no? Entonces, si vivías en un lugar... en Un realidad, saludo en realidad a- Venecia era una ciudad seca. Se fue poniendo así por... Tenemos que mandar saludos. ¿Qué les parece si mandamos saludos a la gente que esté cenando en este sí. momento? Dichosa palabra. Provecho a todos en casa, gracias. Me disculpa. Bueno, Dichosa palabra. Bueno, la dichosa palabra del día de hoy, recuerden, recipiente empleado en los laboratorios de química para la destilación de sustancias, generalmente es de vidrio y posee un cuello largo inclinado hacia abajo que permite a los vapores condensarse y fluir. Hay uno de estos recipientes en el escudo de esta universidad. Para los que tengan la respuesta, van a tener estos libros, ¿no? Los libros que vamos a regalar para las primeras personas que contesten. bueno, me da mucho gusto obsequiar este libro, Pasiones y Obsesiones, Secretos del Oficio de Escribir, compilado por Sandra Lorenzano, Maravilloso. publicado por el Fondo de Cultura Económica y la Universidad de Claustro de Sor Juana. Sobre todo me enorgullece acompañar en estas páginas a tantos y tan buenos escritores, Heriberto Yepes, Nicolás Poblete, Nacho Solares, Bernardo Esquinca, etcétera, etcétera, etcétera. A Sandra un saludo y una felicitación por sus 3 años de su programa radiofónico que cumplió esta semana. Ahí va. Ahí va la felicitación. Mónica Lavín también, el libro que obsequiamos en una de las secciones pasadas, tiene un programa extraordinario también en IMER, en las estaciones del IMER. desde hace Vamos a obsequiar también por La Esperanza de México, que es un disco, pero que también tiene letra, de Laura Rebolloso y el ensamble Marinero. Laura ha hecho una gran labor en la difusión de El Son Jarocho et al. Bien. Y como somos bien amigos, espera, déjame sí, esta perdón. maravilla de Bernardo Esquinca, que también es otro buen amigo aquí de la mesa, Toda la Sangre, de Editorial Almadía, sobre dioses, siglo XIX, un monolito que se desentierra, casa sola, hay de todo, muy recomendable. Bueno, otra pregunta al público. ¿Sí? Tubito, para ustedes, los que están aquí con nosotros. Tubito que gracias a la ingeniosa disposición de espejos y de vidrios permite ver en su interior diversas imágenes simétricas al irse girando. Nombre del famoso programa de televisión del escritor Ricardo Garibay, nacido en Tulancingo, de este estado de Hidalgo. A Ahí ver, hay un niño que brincando salta. ahí. Tu nombre primero. Soy Jesús Bambino, Caleidoscopio. Sí, Muy bien, bien. Jorge. ¡Eso! La carita casi. ¿Viste la carita? Éxito. Otra más. La última. Otra más, la última. Escritor mexicano, autor, entre otras obras, de Salamandra, Sigfrida la Blonda y la serie de sonetos Caro Beatrix. Muy famoso por sus versos eróticos. Nació en Hidalgo, vivió en Noruega, murió en España y sus restos están en la fosa común del cementerio de Nuestra Señora de la Almudena en Madrid. ¿Quién fue este? Aquí. Pero, Aquí está. Nombre primero. ¡qué pasión! Corina Martínez, Efrén Rebolledo. ¡Eso, mero! Vamos a corte. Tenemos que ir a un corte. Muchas gracias. Minutos finales de la dichosa palabra de hoy, 24 de agosto, desde la FUL en Pachuca, en un polideportivo lleno, lo cual nos da un gusto tremendo y les agradecemos mucho toda su presencia. Y todavía nos queda tiempo para responder algunas de las preguntas, muchas, hay que decir, que han llegado aquí de este auditorio. Así que, Eduardo, ¿qué te parece si todavía? Sí, algunas que nos han llegado, pues han llegado muchas, las vamos a ir respondiendo en otros programas, yo creo, ¿no? Pero esta es de María del R. Monreal.
que aquí Aquí está. está. ¿Cuál es la diferencia entre poema y poesía? Es una pregunta muy interesante porque realmente hay mucha confusión en esto. En el siglo XIX, todavía la primera década, por ejemplo, se publicaban los libros y decía poesías, ¿sí? Manuel Acuña, poesías, refiriéndose a los poemas. Yo tengo una propuesta, no es en realidad una idea, digamos, con ninguna verdad, pero es lo que yo propongo. Poema es lo que hace el escritor, es decir, el artefacto verbal, ¿sí? Y poesía es lo que hace el lector cuando en ese artefacto verbal encuentra un goce estético. Como si estuviera lo artístico, el polo artístico en el texto y el polo estético precisamente en el acto de lectura, ¿sí? Es decir, a mí me pueden dar aquí un poema que es muy buen poema de Rilke en alemán y para mí no es poesía porque no entiendo alemán. Es decir, como decía aquella filósofa de la canción, no siento nada al hacerlo con él. ¿Sí? Por eso, eso implica también que hay distintos niveles de poesía. Hay poesía de, no sé, de distintos tipos, poesía más compleja, más simple, y digamos, lo mejor es ampliar nuestro concepto de poesía y poder encontrar cuestiones poéticas en textos diversos. Por eso es por lo que a veces decimos, por la cuestión del polo estético, pues qué poética mirada me lanzó. Sí. Aunque no haya un poema en esa mirada en el sentido de artefacto construido. Es que a veces, digo, a mí me gusta mucho la definición que das o la propuesta que das entre separar al escritor y al lector con estas categorías. Pero también muchas veces se dice que, digamos, el poema lo que aspira es a convertirse en poesía. Ajá. Pero la poesía está, digamos, no exactamente en la hoja, no está en las letras, no está en las palabras, está en el acto poético. A veces lo lees y aunque esté en español y lo entiendas, a veces no te cae ese 20 poético. Y a veces ese 20 poético te cae sin necesidad de palabras. A lo mejor te cae ante una obra musical. Ante un letrero. Ante un letrero, digamos, pero claro, el poema debe aspirar a convertirse en poesía. Yo creo que eso es muy importante. El otro día vi en un micro, un pecero, una cosa que me sonó como poética porque no tenía un acento. Decía, toque el timbre solo, sin acento, una vez. Y me sonó como a poema existencialista. ¿Sí? Toqué el timbre solo una vez. Depende cómo lo agarre uno. Claro. Decía, bueno, no solamente, sino solo. Sí, eso se relaciona con la estética de Benito Spinoza, que Spinoza decía que la belleza no existe en la obra de arte, que la belleza siempre necesita del espectador. O sea, si no hay espectador, no hay belleza absoluta así en sí misma, ¿no? O sea, necesita uno estar ante la obra y la belleza surge subjetivamente en nosotros. Muy bonito y muy importante. No sé si tenemos tiempo de otra más o ya me voy. Sí, todavía hay más. Otra, bueno, Felipe Aguilar Cruz, nos preguntas, Felipe. Ahí está Felipe. Aguilar Cruz. Nos preguntas, ¿cuál es la historia de la palabra indígena? Bueno, muy brevemente, esta palabra que tiene muchas connotaciones culturales, racistas, clasistas, etcétera, en la historia de nuestro país. Es curioso porque la gente la utiliza como sinónimo indígena de indio y de indios. Todo el mundo cree que indígena y indio es lo mismo y que tienen el mismo origen. Por supuesto que no, alguna vez creo que lo comentamos aquí. La palabra indio e indios proviene de la confusión de los europeos cuando llegaron a las Antillas y que creyeron que estaban llegando como a Filipinas, al sudeste de Asia, a la frontera con China, y entonces suponían que esos territorios, que eran lo que hoy sería Vietnam, Birmania, que tenían una cultura india, que venía de la India, que adoraban dioses indios, etcétera, pues por eso les pusieron indios, porque creían que venían de la India, que esto eran las Indias.
Porque Pero la Cristóbal Colón fue el primero que se atrevió a decir, o al primero que creyeron, o al primero que le lanzaron a demostrar que la Tierra era redonda. Entonces ellos esperaban que como por aquí no les dejaban porque había piratas, yendo por el otro lado llegarían a las Indias. Lo que no contaban es que había un continente por medio, entonces Sí, dijeron, bueno, "¿Y esto?". Pero él Colón murió no fue sin el darse primero de la cuenta que Tierra había de continente. digamos ¿Y que- indígena? Sino, bueno, indígena es una palabra latina. O sea, indígena quiere decir viene de dentro, y genos, de genética, generación, etcétera, etcétera, que quiere decir surgir. Por lo tanto, indígena es aquel que nació, creció en un lugar. Por lo tanto, un sueco es un indígena de Suecia. Un hidalguense es un indígena de Hidalgo. Ese es el sentido y los latinos lo utilizan en sus textos, ¿no? Por eso lo ahora tanto, todos somos indígenas de algún lugar a fuerza. Por eso ahora se habla de los pueblos originarios, que es para hacer Claro, esa distinción, sí. que siempre es un poco imprecisa y se presta. Y por eso Fernando Benítez aclaraba en una colección de libros en que estudia las costumbres y las tradiciones de los pueblos originarios de México, descendientes de los pueblos originarios, le llama literalmente los indios de México, ¿no? Los indios de México, para hacer esta diferenciación, que es como los españoles le llamaron a los pueblos originarios de aquí, ¿no? Pero también serían indígenas, ¿no? Ok, como todos nosotros, somos indígenas. Así es. La dichosa palabra de esta noche decía, recipiente empleado en los laboratorios de química para la destilación de sustancias, generalmente es de vidrio y posee un cuello largo inclinado hacia abajo que permite a los vapores condensarse y fluir. Hay uno de estos recipientes en el escudo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. La palabra que estábamos buscando era retorta, aparecerá ahí en pantalla. Claro, de hecho la habían mencionado en la primera respuesta. Cuando junto dijo a los Nos elementos del adelantó, escudo. pero mira, hicimos como que no nos enteramos. A una de las personas que fueron los primeros en decirnos esta palabra esta noche fueron Telma González, Itchel Casas, Laura Jiménez Rodríguez, Susana Castañeda Esquinca y Marcia Elena Carvajal y Alfonso Áviles. Esos fueron algunos, aunque la producción se pondrá en contacto para hacerles llegar los libros y decirles cuál es la mecánica. Esa era nuestra dichosa palabra y ahora nos gustaría, antes de despedirnos y agradecerles a todos, dar paso aquí y recibir aquí a Humberto Augusto Veras Godoy, que es el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Señor rector. Agradecerte primero que nos hayas invitado y que hayas abierto este espacio y bueno, pues... Bueno, yo quiero a nombre de la comunidad universitaria de esta gran institución, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, agradecerles a su programa. Es un programa que permite a los mexicanos tener la posibilidad de manera jocosa y de manera alegre el tener una serie de datos que son importantes para poder aumentar el grado de cultura. A nombre de la Autónoma del Estado de Hidalgo, yo quiero hacer entrega de un reconocimiento para ustedes por este programa que ustedes han hecho aquí en Pachuca y también saludar a todos los que nos están viendo en los diferentes estados, tanto en Pachuca como en los diferentes estados de México. Yo quiero expresar mi agradecimiento nuevamente y decirles que estamos en una gran universidad y en una gran feria del libro, que es lo más importante para los Que hidalguenses. vengan, sobre todo a visitarla. Que vengan a visitarnos. Está aquí esto con todas las posibilidades de tener un ambiente muy adecuado, con mucha seguridad, muy bonito y además los pachuqueños muy cálidos y los hidalguenses más y los universitarios de Hidalgo mucho más. Damos fe. Bien, de Damos fe de que es verdad. esa hospitalidad. Muchas gracias. Quiero entregar ese reconocimiento a nombre de los organizadores de la Feria Universitaria del Libro. Es un reconocimiento que la Autónoma del Estado de Hidalgo lo da con mucho cariño, con mucho aprecio para todos ustedes y desearles que este programa siga perdurando por mucho tiempo y que esté mucho tiempo también aquí en Pachuca, su casa, y en esta gran casa, la Universidad Eso, Autónoma del Estado de muchísimas Hidalgo. gracias, señor rector. Muy agradecidos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y pues desde aquí creo que no nos queda más que agradecer a todo el mundo que haya venido a este polideportivo, que hayan estado aquí con nosotros. Gracias a Pachuca, que sigan visitando aquí la Feria del Libro. Por supuesto a todas las personas, las autoridades que hicieron posible que nosotros estuviéramos hoy aquí y al staff de Canal 22, que Es siempre lo que hace un marca esfuerzo. nuestro reconocimiento que dice al Canal 22. Al Canal 22, Exactamente. 20 años, que se dicen pronto, pero son muchos. Muchas gracias, nos vemos el sábado. Eduardo, Pablo, Laura. Germán. Laura García. Gracias a Eduardo, todos en casa. A todos ustedes, Hasta gracias. sábado. Muy bien.